En esta ocasión vamos a hacer un análisis del combate al robo de combustible por parte del nuevo gobierno federal. La primera cosa que tenemos que resaltar es que se destruyó la narrativa de los gobiernos anteriores con respecto a que el robo de gasolina era un robo hormiga, lo que podríamos llamar el huachicoleo de abajo. La clásica escena que nos mostraron incluso con drones de personas que acudían con garrafas o bidones a una toma clandestina y con jícaras tomaban gasolina y llenaban sus garrafas. En realidad, hoy sabemos, gracias a los datos proporcionados por el nuevo gobierno, que el monto de lo robado es del orden de 10 millones de litros de gasolina al día, lo que se ha detectado hasta ahora. Esta cifra corresponde al robo de combustible en ductos. Tendríamos que agregar lo que suena como rumor, lo que se señala, que también hay un robo de gasolina por barco en el mar. Pero aquí hablaremos exclusivamente de los 10 millones de litros de gasolina diarios que se estaban robando de los ductos. La cantidad es impresionante. Ese solo dato destruye la narrativa anterior de un huachicoleo de abajo, por la sencilla razón de que almacenar 10 millones de litros de gasolina al día y transportar 10 millones de litros de gasolina al día no se puede hacer mediante garrafas o mediante bidones. Para hacer una referencia de algo que es conocido a nosotros, consideramos que un tinaco de agua de 1100 litros, los que tenemos todos en nuestras casas, si quisiéramos almacenar los 10 millones de litros de gasolina al día, necesitaríamos 9000 de estos tinacos. Equivalente un poco a lo que pesa un litro de agua, que es 1 kilo, podríamos señalar que cada uno de estos tinacos pesaría 1 tonelada, ya cargado con gasolina, y repito, se requerirían 9000 tinacos todos los días. Es una cantidad impresionante. Estamos ante un problema que se dejó crecer en los últimos 3 sexenios. En esta gráfica se muestra la manera impresionante en la que el número de tomas clandestinas crecieron. Comenzamos con los datos proporcionados por la Secretaría de Energía. En el 2002, 180 tomas clandestinas. En el 2012, cuando termina el sexenio de Felipe Calderón, ya había 1570. Y a principios de 2019 estamos hablando de 15,000 tomas clandestinas, una cantidad impresionante. Pero por otro lado también tenemos que señalar que este problema es relevante, que vamos a tener que seguir discutiendo de este programa en este año por el monto en miles de millones de pesos del robo de gasolina. Pasamos del sexenio de Vicente Fox, en donde el robo de gasolina amontó 10,000 millones de pesos anuales, es decir, 60,000 millones en todo el sexenio. Aumentó al doble con Felipe Calderón, es decir, 20,000 millones de pesos anuales. Ya vamos del orden de 120,000 millones en todo el sexenio. Y pasamos a una cantidad impresionante en el sexenio de Peña Nieto, en el que el robo fue en promedio de 50,000 millones de pesos cada año, es decir, 300,000 millones de pesos en el sexenio, pero con diferencias en el sexenio. El sexenio terminó con un robo de gasolina del orden de 65,000 millones de pesos. Esta cantidad es impresionante. Si tomamos en cuenta lo robo en el sexenio de 300,000 millones de pesos, supera a todo lo invertido en 2018 en toda la educación pública, desde el nivel básico hasta el nivel superior, en grandes magnitudes. ¿Qué problemas pone el robo de 10 millones de litros de gasolina al día? La primera cuestión es que para robarse 10 millones de litros de gasolina al día, la primera información necesaria es conocer la ubicación de los ductos. Es decir, se tiene que tener acceso a dónde están los ductos para poder saber dónde voy a instalar una toma clandestina. Y aquí hay un dato que es esencial. En 2009 hay una medida que a mí me parece bastante irresponsable de Felipe Calderón, de proporcionar la red de ductos a gobernadores y presidentes municipales. Hoy sabemos que varios de estos gobernadores están siendo investigados en los Estados Unidos por relaciones con la delincuencia organizada y no se diga también por presidentes municipales. Bueno, pero no basta tener
el atlas de la ubicación de los ductos. Una vez que sabemos en dónde se halla un ducto, se necesita capacidad técnica para perforar los ductos, herramienta, equipo y personal especializado. Ana Lilia Pérez, la periodista que más conoce el robo de combustibles en México, señala que incluso el hacer una toma clandestina se cotizaba en 150,000 pesos, para darnos una idea de lo difícil que es hacer una toma clandestina, porque estamos hablando de ductos que contienen gasolina, que contienen diésel y que son líquidos altamente flamables. No estamos hablando de una tubería de agua. Tercero, ya que se tiene la capacidad técnica para perforar los ductos, pues se necesita capacidad de almacenamiento. Pero 10 millones de litros diarios de gasolina no se van a almacenar en tambos de 200 litros en una bodega de una casa. Podemos ver que los tanques de almacenamiento de combustible más grandes que se manejan de manera comercial son tanques de 235,000 litros. Para poder almacenar 10 millones de litros, se requerirían 43 de esos tanques. Una vez que se tiene la capacidad de almacenamiento, también se necesita tener capacidad de distribución, es decir, mover 10 millones de litros de gasolina al día. Las pipas que circulan por las carreteras de Pemex tienen diferentes capacidades. Van desde unas pequeñas de 10,000 litros a otras de 15,000, otras de 20,000 y las más grandes son de 30,000. Si agregamos un remolque adicional, pudiéramos decir que se pudieran transportar con doble remolque 60,000 litros de gasolina. Bueno, 10 millones de litros de gasolina requieren 333 pipas de las grandes, de 30,000 litros, todos los días. Y esto se nota en cualquier situación. Pero además se necesita capacidad de venta. Se descubre hoy, gracias al nuevo gobierno, que, por ejemplo, en Tamaulipas había una red de gasolineras que no realizaban compras a Pemex desde 2016. Y sin embargo, vendían gasolina. No importaban gasolina de los Estados Unidos, no le compraban gasolina a Pemex. El combustible, evidentemente, era robado. Y también se señala que en otras ciudades de la República había gasolina robada. Bueno, pero además también se necesita capacidad para lavar el dinero. Hay que tomar en cuenta que 10 millones de litros diarios a un precio comercial de 20 pesos dan 200 millones de pesos diarios. Si no se vende a 20 pesos y se vende a 17 pesos, estaríamos hablando aún así de 170 millones de pesos diarios. O incluso si se vende a 15 pesos el litro, estaríamos hablando de 150 millones de pesos diarios. En cualquier caso son cantidades estratosféricas, porque estamos hablando, en el primer caso, del orden de 6,000 millones de pesos anuales que no se pueden almacenar de manera tan sencilla. Por ejemplo, en esta figura se ve el tamaño que se adquirirían 300 millones de dólares, que equivalen a los 6,000 millones de pesos, en billetes de $100. Los billetes de $100, estamos hablando de billetes de 2,000 pesos que no existen en México. Es decir, estaríamos hablando de 6 paquetes grandes del tamaño de una persona, y eso siempre y cuando fueran billetes de 1,000 pesos. Es decir, se tuvo que utilizar de alguna manera un sistema financiero. Bien, con estos datos lo que nos muestran es que el robo de gasolina en grandes magnitudes se tuvo que hacer mediante un sistema paralelo al de Pemex, y la única posibilidad es complicidad interna. Aquí estamos hablando de empleados del sindicato, funcionarios de alto nivel de Pemex, policías municipales, estatales y federales, empresas particulares que adquirían el combustible ilegal, autoridades municipales, estatales y federales, y probablemente autoridades judiciales que van desde ministerios públicos hasta jueces. Hay que tomar en cuenta que la secretaria de Energía, Rocío Nale, señalaba que en algunas refinerías, por cada pipa que salía con una factura legal, salían 2 pipas con facturas ilegales, o que había áreas de Pemex controladas al 100% por trabajadores sindicalizados. Recordemos que quien dirige el sindicato, Carlos Romero Deschamps, ha sido acusado permanentemente de corrupción. Pero
encima de él hay que tomar en cuenta que había un director de Pemex que a su vez tenía que rendir cuentas a la Secretaría de Energía y que tenían que rendir cuentas a su vez al presidente de la República.